Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que está en la descripción del video, el link. Ya. Dicho esto, comenzamos. Después de que se acabó el gobierno de Gabriel González Videla, pasamos a una serie de gobiernos que fueron de diversas visiones políticas, diversos proyectos políticos que compartieron ciertas características en común y un contexto histórico en común. Y lo que vamos a desentrañar un poco es esto que acabamos de mencionar. Esto es muy importante porque con esta información vamos a entender lo que pasó después de estos gobiernos. Ah, ya. ¿Y qué pasó después? ¿Y tú tanto tiempo? ¿Qué te habías hecho? ¿Por qué no habías venido por estos lados? Es que estuve enfermito y yo por eso no pude venir. Ah, pobrecito. Nanay. Ya, bueno, ¿y qué pasó después? Dime. Lo que pasó fue un periodo que yo creo que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, pero no lo voy a mencionar todavía porque no ha llegado el momento. Ah, ok. Pues bien, empecemos dibujando ese contexto histórico que comparten todos estos gobiernos, los cuales nos vamos a referir en esta época. Bien. Primero veamos los trabajadores. ¿Qué ha pasado con los trabajadores? Pues bien, la Confederación de Trabajadores de Chile, que estuvo muy estrechamente ligada al Partido Comunista, que fue parte del gobierno del Frente Popular, el gobierno encabezado por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Después de este gobierno pierde fuerza porque hay una división fuerte entre el planteamiento político de los comunistas y el de los socialistas, y por ende hay una división y eso genera un cierto quiebre en la Confederación de Trabajadores de Chile. Que esta agrupación se disuelve, muere por decirlo así, cuando se aprueba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mejor conocida como Ley Maldita, el año 1947, porque dirigentes de la Confederación y los nexos que tenían con el Partido Comunista se pierden, porque pasan estos dirigentes comunistas al exilio, a la clandestinidad, pues queda ilegal, se muere esta confederación. Ya. Esta desaparición, este golpe bajo y doloroso al movimiento de trabajadores hace que se tenga que rearticular y que la batuta pase en la mano de los funcionarios públicos, de las agrupaciones de funcionarios públicos, ¿ya? Varias organizaciones de dichos funcionarios, como por ejemplo la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. ¿Les suena la ANEF de algo, verdad? Después, la Junta Nacional de Empleados de Chile y el Movimiento de Unidad Sindical, entre otros. Otros, son muchos, pero pues solamente voy a mencionar estos tres que me parecieron como los más importantes. Se aglutinan estos y muchos más para que en 1953 se cree la Central Única de Trabajadores, la CUT, que es la predecesora de la actual CUT, por si acaso. No tiene nada que ver, porque la actual CUT viene de los 80. Eso para dar la aclaración. Esta CUT, la de 1953, fue dirigida por Clotario Blest, por si acaso. Clotario Blest, me cuesta pronunciarlo. ¿Ya? De ahí que el movimiento de los trabajadores, que había comenzado en los tiempos de la cuestión social, de todo lo que hemos visto, ha ido mutando con el paso del tiempo, ha ido cambiando según el contexto histórico, que también ha ido mutando con el tiempo. Lo mismo, las posturas de los diversos personajes políticos, que se mantienen algunas variantes así como constantes. Este movimiento se rearticula ante la CUT, se retoman las huelgas y las protestas. La diferencia estuvo marcada en que la lucha encabezada por Clotario Blest, que dirigía la CUT, era desmarcarse de las posturas socialistas, comunistas y anarquistas. Esto se puede atribuir a que la formación del señor Blest era
caracterizada por tener políticas cercanas al socialcristianismo. El socialcristianismo, ya saben, esa postura que tiene como carta de navegación el Rerum Novarum, escrito por el Papa León XIII, la que en Chile fue tomada primero por el arzobispo Mariano Casanova, que después iba a dar paso para la creación de la democracia cristiana. Y es un proceso que igual tiene cierta homologación en otras partes del mundo occidental. ¿Qué sucede con él? Cuando la ley de defensa permanente de la democracia, mejor conocida como ley maldita, se deroga en el año 1958, a finales del gobierno de Ibáñez del Campo, los comunistas vuelven a estar legalizados, sus dirigentes vuelven a la batalla, se reactiva el Partido Comunista y se reactivan todos los movimientos que lo apoyaban, incluso las cercanías con los socialistas, anarquistas, en fin, incluso radicales más propensos a la izquierda, incluso, bueno, esos grupos básicamente incluso ibañistas de izquierda, cercanos a la izquierda, ¿por qué no? No sé si hay liberales, pero en fin. Y son estos grupos los que empiezan a presionar a Clotario Blest para que el movimiento de trabajadores aglutinado en la CUT tomara sus posturas en la lucha de los trabajadores. Blest siempre se opuso, ¿ya? Y no es hasta que este señor deja la dirigencia de la CUT en 1961 que hasta entonces no se logra esto, de que la CUT empezara a ser dirigida por posturas comunistas, socialistas, anarquistas, en fin, de esta calaña. ¿Ya? Y nuevamente el movimiento de trabajadores vuelve a ser manejado por esta clase de posturas, por este tipo de posturas. Y nuevamente será parte de un gobierno. Ese gobierno va a ser el de la Unidad Popular en el año 1970. Y esto es lo que pasa con los trabajadores. Hay otra cosa que es sumamente importante, que marca el contexto histórico de estos gobiernos y tiene que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría que estaba pasando tanto en Europa como en Estados Unidos. Nuevamente el contexto histórico de Europa occidental, internacional mejor dicho, influye directamente en lo que pasa en Chile. No estamos desconectados del resto del mundo, por si acaso. Bien. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, se derrota a Mussolini, se libera Italia del fascismo. En Alemania ganan los soviéticos, se destruye el nazismo, Alemania queda libre del nazismo, bien. Después de eso, dos superpotencias se perfilan como las capaces de dirigir el mundo. ¿Cuáles son? Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro lado. Estados Unidos es el bloque capitalista, en Unión Soviética es el bloque socialista, ¿ya? Ambas superpotencias tenían en sus manos ciertos territorios que encontraban que eran suyos y que ninguna de las otras superpotencias podía quitárselos porque eran como su derecho legítimo a gobernarlos, ¿ya? Estados Unidos, bueno, por el lado de la Unión Soviética está lo que en algún momento Winston Churchill llamaba la cortina de hierro, que eran todos los países de Europa del Este, o la mayoría. Mientras que en el caso de Estados Unidos, esos territorios que eran suyos y que pensaba que nadie se los podía quitar, porque tenían derecho como legítimo a gobernarlos, a tenerlos, ese país y nadie más, era América Latina. Bueno, y que esto venía antes de la Guerra Fría, es cuestión de leer lo que pasaba con la doctrina Monroe. Cualquier país que invadiera alguno de América Latina, Estados Unidos iba a intervenir y los iban a fusilar, a liquidar. ¿Ya? Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo de Cuba. ¿Y qué es lo que pasa en Cuba? Que todo el mundo habla de Fidel Castro, bueno, va por ahí. Pues bien, hace el año 59 había un dictador en Cuba que se llamaba Fulgencio Batista. Batista era algo así como pro Estados Unidos, digamos que era como, no digamos un títere manejado por Estados Unidos, pero sí tenía
hacía que Cuba estuviese prácticamente influenciado por Estados Unidos, una cosa así. La revolución que se hace en Cuba, que fue una guerra de guerrillas, puras guerrillas, derrocaron a este dictador, haciendo que Fidel Castro y compañía se quedaran en el poder. Claro que Fidel Castro no fue al principio el dirigente máximo de ese nuevo gobierno. Eso se vino dando después. Fue el segundo, por mucho tiempo. Y lo otro que hay que decir es que la Revolución Cubana, que si bien comienza en 1959, no es hasta 2 años después que se vuelve comunista, pro Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta inclinación? Porque resulta que la Revolución Cubana fue para liberarse del predominio de la influencia estadounidense. Entonces la única forma de asegurarse de quitarse ese dominio era pasarse al otro bloque de la otra superpotencia que existía, que era la Unión Soviética, y por eso se vuelve comunista. ¿Ya? Si hubiese estado en otro contexto, no sé cómo se hubiese dado la situación. Bueno. Y bueno, Estados Unidos obviamente no aceptó que Cuba se pasara al bloque soviético. El punto álgido de ese traslado es que fue la crisis de los misiles de 1962, cuando se descubrieron plataformas de misiles, ramplas de misiles nucleares en Cuba, que eran de la Unión Soviética. Que fue una situación que después se tensionó, que Estados Unidos habla con la Unión Soviética así como, oye, ¿sabes qué? No queremos que esto esté aquí, por favor quítalo ya. La Unión Soviética accede, quita los misiles de Cuba. Fidel Castro se enoja con la Unión Soviética, pero tuvo que cachar el moño. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero el punto es que en Estados Unidos queda como asustada y empieza a proteger con recelo los países de América Latina, porque no quieren que caigan en la misma influencia que cayó Cuba. O sea, no quiere que caiga bajo la influencia comunista, socialista, soviética, marxista, en fin, no quiere, porque está perdiendo su predominio en el continente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando llega el presidente John Kennedy al poder, en el año 61, sí, el mismo que mataron después, llega e inventa algo que se llama la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue una especie de acuerdo entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Consistía básicamente en lo siguiente: Estados Unidos le entregaba apoyo económico y financiero a los países de Latinoamérica a cambio de que estos hicieran reformas estructurales necesarias para evitar de esta manera la influencia comunista soviética en los países latinoamericanos. O sea, nuevamente este concepto de la evolución para evitar la revolución, ¿ya? Lo interesante de esto es que dentro de esas reformas estructurales, una de ellas era reformas agrarias en los países latinoamericanos. Se hace una reunión en Punta del Este, Uruguay, donde se reúnen todos los presidentes de todos los partidos latinoamericanos que, en fin, ya se juntan para firmar este acuerdo que tiene que ver con la Alianza para el Progreso. Entre ellos estaba Jorge Alessandri, presidente de Chile. Y uno de los puntos de ese acuerdo que se firmó es el siguiente: impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad. Por eso se entiende que Jorge Alessandri, hombre de derecha, empresario, independiente, de derechas, apoyado por la derecha, aunque él nunca militó en un partido de la derecha, no fue como su padre Arturo Alessandri, que era liberal, dueño de la papelera, de la famosa papelera, la compañía manufacturera de papeles y cartones, mejor dicho, la CMPC. Este hombre empezó a hacer una reforma agraria, que después vamos a mencionar un poco más sobre eso. Pero esta reforma agraria iba en contra de los intereses de la derecha, el interés económico de la derecha, porque acuérdense que la derecha
que eran herederos de los antiguos liberales, de los antiguos conservadores, y a la vez herederos de los criollos en la independencia, eran los dueños de todos los latifundios que existen desde los tiempos de la colonia. Entonces, hacer una reforma agraria atenta contra las tierras latifundistas que la derecha tenía. Pero es solamente por esto de la Alianza para el Progreso que Alessandri la empieza a hacer. Nada más. Bueno, y con todo esto de entregar ayuda por parte de Estados Unidos a los países latinoamericanos a cambio que hagan reformas estructurales, nos demuestra el recelo que iban a tener, en la vigilancia que iban a tener en que los países no cayeran en la influencia de la Unión Soviética. Esto existe ya en el gobierno de la Unidad Popular y va a estar presente incluso en la dictadura militar encabezada por Pinochet. Pero esta intervención de los Estados Unidos a través primero de la Alianza para el Progreso, o a través de ella en realidad, tuvo un punto positivo y tiene que ver con el tercer elemento que vamos a utilizar para dibujar el contexto histórico que envuelve estos gobiernos. ¿Ya? ¿Cuál es? Que mira, para estos momentos, entre 1952 y 1970, podemos llegar al 73 incluso, pero ejemplo en el 70, el régimen político establecido por la Constitución de 1925 estaba en crisis. Primero, porque ya los proyectos políticos estaban en decadencia. Los partidos políticos se veían como ineficientes para resolver los problemas de la gente. Problemas económicos como alto gasto público que nunca ha sido saneado, problemas como una alta inflación que ha tratado de ser controlada por todos los gobiernos desde los años 40, pero que no han habido grandes resultados. La inflación llegaba al 15, al 20, al 30, al 40, al 50%, y eso fue una constante por algo así casi 20 años, 15 años prácticamente. O sea, 15 años con una inflación de por lo menos el 15 al 20% para arriba. O sea, eso el día de hoy sería prácticamente un infierno para los economistas. En ese entonces eso fue una realidad constante y era un mal que no se podía erradicar. Para que los que no entiendan, la inflación tiene que ver con la subida de los productos de todo tipo. Por ejemplo, si la inflación anual fue del 20%, quiere decir que el primer día del año un producto que valía 100 pesos, el último día de ese mismo año va a valer 120. Imagínense si la inflación fuera del 100%, es decir, anual. En un año se duplica el precio de un producto que estaba al comenzar el año. A eso voy, eso es la inflación. Bueno, pues bien, ese era un mal que no se podía resolver. El gasto público era alto por reajustes automáticos que tenían funcionarios públicos, por la cantidad gigante de dinero que se manejaba en la administración pública para diversas instituciones que satisfacían diversas necesidades, sean de trabajadores, funcionarios, de mujeres, de niños, asistencia médica, etc. Y como había tanta plata que se manejaba por el Estado, no era raro que existiese corrupción. De hecho, habían signos, o por lo menos una idea así más o menos, por lo menos vaga, de que existía corrupción. Lo que pasa es que nunca hubo pruebas. ¿Por qué? Porque en ese entonces no existían computadores, no existía internet como ahora. Todo era a través de papeles. Papeles escritos a máquina de escribir. Ni siquiera computador, con impresora. Entonces de repente si se hacían triquiñuelas para robar algo, lo único que hacía era perder la carpeta con los papeles que acreditaban esas compras, esas cuestiones ilícitas, se perdía y listo, no habían pruebas. Y aparte que había un control menor de los impuestos. No es como ahora que eso ha sido más riguroso con el paso de los años y de las décadas. Ese es el problema que había. Pues bien, justo resulta que la ayuda estadounidense ayuda a resolver el problema del alto gasto público y el de la inflación. Ayuda en cierto sentido, no lo resuelve todo, pero lo ayuda. Y gracias a los estadounidenses que ese problema se resolvió. Y otra cosa era que estaba generando una crisis política porque no había estabilidad para gobernar. Primero fue el fantasma del golpe militar, golpe de estado militar. Después fue
porque los gobiernos no tenían los apoyos suficientes, eran débiles, eran frágiles. Y también porque bueno, la presión que había por los gobiernos, por lo mismo, era muy fuerte. Y no siempre terminaban de la mejor manera, no fue como empiezan súper bien, pero terminan prácticamente odiados por todos. Es como para que me entiendan. Vamos a pasar por ciertas características, por ciertas acciones o características que tanto el gobierno de Ibáñez como el de Alessandri como el de Frei, a pesar de que fueron de posturas y proyectos políticos muy distintos, hicieron ciertas transformaciones que fueron en la misma línea. Les doy un ejemplo. Problema del gasto público e inflación. Con Ibáñez se le pide a la consultora económica Klein Sachs que haga unas medidas, entre ellas quitar los reajustes de sueldos automáticos a empleados públicos, lo cual causó protestas por parte de la CUT, de los trabajadores aglutinados en la CUT. Alessandri, bueno, esto es para controlar la inflación ya. Alessandri cambia la moneda del peso al escudo y hace una reforma tributaria de 1963, reforma que está en cierto sentido patrocinada o auspiciada por la Alianza para el Progreso. Y Frei, en cierto sentido, se genera mejoras en la producción con arreglos en la producción del cobre y la agricultura. Ya vamos a ver eso con más detalle. Déficit habitacional, es decir, faltaban casas, vamos a hacer algo para que haya más casas. Ibáñez crea la Corporación de Vivienda, la Corvi, y se empieza a hacer creación de hartas casas. Alessandri crea el decreto de fuerza de ley número 2, el DFL2 famoso, que en la actualidad significa que hayan beneficios tributarios por el fisco a viviendas menores de 140 metros cuadrados. Y en el gobierno de Frei se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se lucha con la marginalidad dentro de la ciudad. Se tratan de erradicar los campamentos y las poblaciones callampas que existen dentro de las ciudades como Santiago. Acá está la fragilidad de los gobiernos que yo les decía antes. El gobierno de Ibáñez era un gobierno que estaba en contra de los partidos políticos tradicionales, por tanto no tuvo apoyos partidistas y eso hace que sus acciones vayan oscilando según la oportunidad. ¿Ya? Los ibañistas, la gente que apoyaba a Ibáñez, es una fuerza heterogénea y al ser tan variada no es del todo leal. Se podría decir que el Partido Agrario Laborista era el único partido que apoyaba a Ibáñez, pero el Partido Agrario Laborista tenía menos peso que un paquete de cabritas y con eso no gobernaba. ¿Ya? Después, Jorge Alessandri. La derecha era minoritaria en el Congreso y después de las elecciones parlamentarias de 1961 son menos del tercio constitucional, o sea, son menos de un tercio que menos de un tercio de los senadores y diputados que son necesarios para bloquear cualquier reforma constitucional que se pretenda hacer. Es decir, no tenía votos en el Congreso para aprobar nada. Todo dependía de la oposición. La oposición entonces estaba en el FRAP, que era la izquierda, y la democracia cristiana. ¿Ya? Es por eso que logran ingresar al Partido Radical, al gobierno. El Partido Radical siempre estuvo oscilando entre la izquierda y la derecha. Obviamente la parte más derechista del Partido Radical fue la que termina ingresando con Alessandri al poder. Ya, el gobierno de Frei, hay inestabilidad por presiones políticas tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Ya? Reforma agraria. Ibáñez crea el salario mínimo campesino. A partir de entonces, los peones básicamente reciben una cantidad de ingresos que tiene que ser sí o sí esa, por lo menos esa, y no es como antes que se tenía que conformarse con lo que el dueño del fondo les daba, que si querían darle nada, les daba nada, en fin.
que fue como la primera grieta que se le hace al latifundio, en algunos casos se considera así, Alessandri hace la ley del macetero, que se le llamó a su intento de reforma agraria, que fue de nuevo auspiciada bajo la Alianza para el Progreso, que fue una pequeña reforma agraria, pequeñita, chiquitita, porque no se expropiaron grandes fondos ni nada, fue más que nada algo cosmético. Y de ello viene acompañada la creación de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP. ¿Ya? Y después viene Frey, y ¿qué es lo que hace? Utiliza todos los elementos creados por Alessandri e impulsa la reforma agraria que se tenía que haber impulsado con Alessandri, pero que no la hizo. Y que yo creo que Alessandri no hace esto porque obviamente su sector, que era la derecha, no se lo iba a permitir. Y piensen que si ya no tenía el apoyo, solamente tenía el apoyo de la derecha era una minoría, era menos de un tercio en el Congreso, y si ya perdía eso ya no tenía de dónde sacar apoyos. Incluso yo creo que hasta los radicales que en algún momento intentaron meterse a su gobierno iban a desistir con esto. Bueno, tenemos aportes particulares de cada gobierno. Ibáñez crea la cédula única electoral, que la gente mayor se acordará que cuando antes se iba a votar te entregaban una especie de documento que tú tenías que presentar en la mesa para ir a votar. Bueno, eso, junto con la creación con que el voto sea obligatorio, eso es. Esto era para evitar la suplantación de votantes, que era uno de los males que nunca se corrigió en las elecciones, que viene existiendo desde que existen elecciones en Chile, desde 1830. Se crearon fuertes penas para el cohecho y el acarreo electoral, dos grandes males que también existían, lo que también podría venir acompañado de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Todas estas medidas favorecieron a la izquierda. ¿Saben por qué? Porque la izquierda, porque todo esto del cohecho, el acarreo electoral, de la suplantación de votantes, se da principalmente en el sur, en las zonas rurales, campesinas, donde estaban los fundos o latifundios, ¿ya? En esas zonas la derecha ganaba simplemente por eso. Ganaba porque le daba plata a los campesinos. Ganaba porque hacía asados y emborrachaba a los campesinos. Ganaba porque acarreaban como borregos a los campesinos para votar por ellos. Aunque los campesinos fueran más tontos y no supieran leer y escribir, no importa. Lo hacían igual y les funcionaba. Ahora esto no iba a ser tan fácil con todas estas penas. Entonces pasó que se empezó a dimensionar mejor o más sinceramente los votos que realmente tenía la derecha de los votos que tenía la izquierda en esos sectores. Alessandri, los aportes particulares que tuvo son más que nada económicos. El fomento, aquí se empieza a fomentar el desarrollo de la pesca y de las industrias que van asociadas a la pesca, y el inicio de la producción de celulosa. Por otro lado, tenemos un acontecimiento muy importante. Es el Mundial del 62, es una fiesta universal. Bueno, eso del Mundial del 62, producto del gobierno de Alessandri. Que fue difícil porque cuando se discutió este tema fue justo cuando ocurrió lo del terremoto en Valdivia, terremoto y maremoto en Valdivia el año 1960. Y bueno, junto con el Mundial, que llegó la televisión, y esto fue un aporte cultural importante para nuestro país, porque tener un Mundial obviamente influye en cuestiones turísticas, se crea infraestructura con respecto a ella. Por ejemplo, la Villa Olímpica Ñuñoa se creó para albergar los deportistas que vinieran. En fin, se hace un desarrollo, un cúmulo de desarrollo solamente porque existiera un mundial. Ese es el asunto. Y los aportes particulares de Frey, bueno, los vamos a ver en el próximo video, porque en el próximo video vamos a hablar no solamente de lo que fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva, sino también de la democracia cristiana en Chile. Y bueno, este es el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.